potable a la radio. Contenido que te representa. Eso es El Mañanero. Vamos a recibir a nuestra exquisita asesora. Exquisita. Sí, Me gusta así. Porque, al favor, porque Por favor. hoy está ella, mi amor. Siempre, hoy no siempre. Todo que ver, todo que dar. Muy todo que ver. No, Purina, no. ¿Cómo le metiste Purina? Impoluta e inmarcesible. Nuestra experta en seguridad social, Leimi Lora. Leimi. Yo estoy contenta. ¿Por ¿Por qué qué? ganaron las águilas? Anda. Y Blanquía. Ganamos de Blanquía. Que no es lo mismo, niño. Y una felicidad Ni es doble. igual. Estás aprendiendo. Quitamos el invicto al Licey. Al Licey. Y ganamos. Son datos. No celebren tanto. Son datos y hay que darlo, Está ¿eh? empezando Sí, esto. Tan bien que íbamos. Wow. El escogido tiene 0 y 4. No, yo soy escogidita. Yo también. No, con que pierda el Licey yo estoy feliz, pero nosotros no hemos ganado uno. La comparto. Claro. Raque. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leimi? Vamos a hablar de la diferencia entre el régimen de reparto y el régimen de capitalización individual. Traemos un café, al favor. Buena pregunta. Ustedes saben que cuando hablamos, siempre hemos hablado mucho del tema de las AFP y cómo te afilias y cómo funciona tu cuenta, o sea, ya lo hemos mencionado mucho. Sin embargo, todavía tenemos una población importante que sigue afiliada a ese régimen de reparto que estaba estatuido antes de que se promulgara la ley 8701 y que la ley incluso permitió su vigencia precisamente para preservar los derechos adquiridos de esas personas que ya estaban cotizando, que ya estaban afiliadas. Cuando hablamos de ese sistema de reparto, hablamos de lo que llaman comúnmente la ley 379, la pensión del Estado, el sistema de los servidores públicos, esa ley, y también teníamos el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que tenía también otra ley especial y que solamente se afiliaban trabajadores privados que ganaban hasta un salario mínimo nacional. Muchas personas ya con el cambio de ley 8701 prefirieron quedarse en ese esquema de reparto, no se afiliaron en una AFP y de hecho también tuvimos muchísimo tema porque gente que quería quedarse en reparto, el sistema los afilió de manera automática a una AFP y después entonces tuvieron que establecerse diferentes resoluciones a través del Consejo de Seguridad Social para autorizar que esas personas pudieran traspasarse de vuelta a reparto. Ahora mismo hay un sistema estatuido que es universal, vamos a decir general ya para todas las personas en esa condición y solamente tienes que tener 60 años, haber cotizado por primera vez con 44 años a capitalización individual, o sea, una AFP, y si tenías derechos adquiridos en reparto y eres empleado público, puedes solicitar ese traspaso, pero a la edad de 60 cuando ya se garantice que te van a pagar una pensión. Y tienes que sumar 20 años de servicio que cotizaste antes del 2003 o cuando empezaste a cotizar una AFP con los años que cotizaste a una AFP, esos años que estuviste en reparto antes de afiliarte a una administradora, con los años cotizados a un administrador de fondo de pensiones se suman, si tienes 20 o más, entonces sí se autoriza que te vayas a reparto. Ahora bien, ¿por qué se diferencia un esquema de otro? Cuando hablamos de reparto, como bien dice, pensemos en una gran caja. Y en esa gran caja, todos los afiliados de la misma hacen su aporte mensual o periódico, como lo establezca la ley que creó ese régimen. Y de ese dinero que se entra mensualmente, se pagan las pensiones de aquellos que se van jubilando, que se van pensionando. O sea, como si fuera una caja chica. Y eso genera, como ustedes bien saben, muchísimo problema a nivel estatal, porque lo que se recauda no es suficiente para pagar las prestaciones o los compromisos previsionales que tiene el Estado. Cuando hablamos de compromisos previsionales, es la obligación que tiene el Estado de reconocer el pago de una pensión a una persona que cumplió con los requisitos. Si bien en capitalización individual y en reparto, el aporte está definido, o sea, todos cotizamos por el 9.97% que dice la ley 8701, el monto de la pensión varía. ¿Por qué? Porque la ley de reparto te dice, y por eso se llama también una pensión de monto definido, cuánto vas a recibir al momento de jubilarte. O sea, ya cuando cumples la edad de retiro y las condiciones para recibir la pensión, que también es otro tema que se diferencia en capitalización individual, porque el reparto se te exige, primero, que tengas 60 años como mínimo para recibir esa pensión y tienes que tener cotizados por lo menos 20 años. Si tú tienes 19.11 meses de cotización, chao, bye, no hay pensión. Tienes que buscar la forma de que el presidente, como hizo hace 2 años, emita un decreto donde diga, mira, los que tienen ya 19.6 meses, 19 años con 0.6 meses de cotizaciones y solamente le faltan 6 meses para completar los 20, yo voy a autorizar que esa persona o pague la contribución de esos 6 meses que le faltan o voy a dar una venia
de que se le reconozca el pago de la pensión. O sea, tiene que venir una orden del Ejecutivo que garantice y autorice que esa persona con 19.11 meses de cotizado le paguen su pensión. Que cuando ustedes saben que es capitalización individual, lo importante es acumular dinero y cumplir. Si tú tienes 55 años, puedes recibir una pensión igual al 150% de la mínima, AFP te paga pensión. Tienes 60 años y ese es el saldo que tiene en tu cuenta, te voy a pagar tu pensión con lo que hay en tu cuenta hasta que se agote el saldo. Ustedes saben de lo que ya hemos conversado previamente. Yo, por ejemplo, estoy desde el 2000, de la ley, yo estoy en una AFP. Bueno, desde el 2003. Desde el 2003, exactamente. Pero cuando inicié el programa, ya yo dejé desempleado. ¿Y dejaste de cotizar? Dejé de cotizar. ¿Y en qué año fue eso? Como el 2011, 12, más o menos. Okay. Después he tenido varios picoteos, pero no. Bueno, ahora soy empleado, en el 20 soy empleado de nuevo del Estado, ahí estoy cotizando, pero la pregunta es, pero tu caso es aparte. Yo puedo. Muy aparte. No, pero espera, pero le digo, pero ahora voy a la pregunta. No, ahora voy a la pregunta, a la pregunta terrenal. ¿Puedo yo como dueño de empresa cotizar o sea, yo mismo sé mi empleado de mi empresa, cotizar a mi FP y recibí entonces mi pensión después? Pero tú eres un empleador, tú tienes trabajadores, ¿verdad? Claro. Y esos trabajadores cotizan. Claro. Tú deberías estar en esa nómina también. En mi propia nómina. En tu propia nómina, Okay. obviamente. En tu calidad de gerente de la empresa. Vamos a decir, de hecho, te voy a tener que hacer una consulta privada para que no te metan un gato por liebre. Claro. No le pongan una multa. O sea, conversemos al respecto, porque la realidad es que los dueños de empresa, si están trabajando y reciben salario, deben igualmente cotizar a la seguridad social. Pero es obligatorio. Él le debe a la empresa. Él debe, no quiere que le dé Salvo, cuenta. evidentemente, que tu caso, y yo lo sé, Claro. tú solamente recibes dividendos anuales, tú no recibes salario. No, tú te ocupas nada más de que tu empleado exactamente. tú no sí, haces nada. de hecho es así. Ok, perfecto. Léeme. Pero si quisieras, puedes ingresar a la nómina. ¿El sistema de reparto tiene algún tipo de riesgo económico? O sea, en la Para actualidad. el Estado, sí, claro, no. Es altamente riesgoso y altamente deficitario. Por eso, de hecho, nosotros en República Dominicana pasamos en el año 2001 a crear un nuevo modelo de previsión, un nuevo modelo de protección en pensiones, porque realmente lo que estamos cotizando actualmente, primero que no es mucho. Entonces, el monto de las pensiones de reparto ordinariamente se califican y se han destacado porque son extremadamente justas en cierta medida y cumplen con ciertas condiciones que todos esperamos, incluso del régimen de capitalización individual, donde se te reconoce por lo menos y como mínimo el 60% de tu último salario. Pero tú sabes que también eso es un tema medio complicado, porque yo pude haberme pasado toda mi vida laboral activa en reparto ganando 100,000 pesos, pero ya cuando llegué a los 50-55 lo que encontré fue un salario de 10,000 pesos. ¿Te puedes cambiar? Adivina por cuál monto va a ser mi pensión. Por los 10. Por el 60% de los 10,000, ¿me entiendes? Wow. En este caso también hay una pensión mínima que sería el salario mínimo del sector público, y la máxima, que son 8 veces el salario mínimo del sector público, que son, o sea, la mínima en reparto es 10,000 pesos y la máxima 80,000 pesos. Eso es lo que se paga en reparto, salvo aquellas pensiones que ustedes saben, potestativas, del Poder Ejecutivo, que las otorga en reconocimiento a labores académicas, deportistas, artistas, etcétera. Todos conocemos un poco sobre eso, y también lo mucho que se cuestiona en ciertos escenarios por ciertas razones que son discusiones ya un poco más complicadas y más controversiales. Hay otros modelos de reparto, como en el caso de Bolívar, que Bolívar está en el Congreso Nacional y está afiliado al Instituto Dominicano de Protección del Legislador. Y en ese caso tiene ya unas condiciones X. Realmente él aporta un poco más que nosotros. Creo que el aporte de usted es un 12, un 13. Algo así, le descuentan del salario. Ay, hombre. No, a la gente cuando le hablan de impuestos y seguridad social. No. Ay, no, yo estoy feliz porque yo sé que es para un futuro. Claro. No, yo estoy feliz. Y un futuro realmente muy cercano. Y después que tú me dijiste del aporte, no. Dos periodos. Sí, del aporte extraordinario, yo eso lo he comenzado a pensar. Muy bien, claro. Mira, para aportar más, porque uno no sabe. Lo que es pagar ITEVI, pagar la seguridad social y pagar un seguro, o sea, eso es una vaina que uno duerme tranquilo. Claro. Claro que sí. No, y la gente tenemos, eso yo siempre lo digo, tenemos que cambiar el chip ya. Y una buena abogada, claro. También. Claro.
Lemmy, ¿cómo la gente se comunica contigo? Pero como siempre le digo, en mi cuenta de Instagram al DM y a mi celular 829-598-1705. ¿Y te escribe la gente para hacerte preguntas? Mira, la verdad que sí, hay muchas personas que me han escrito. Yo no sé si tienen miedo que yo les voy a cobrar. Quiero que sepan que realmente el contacto inicial no tiene ningún costo y yo feliz de la vida de poder aportarles a las personas que deseen comunicarse conmigo y que tengan inquietudes realmente sobre el tema. Después para sumergirse en cada caso. No, yo les tengo una sorpresa. No. ¿Qué? Yo necesito el permiso. Sí, lo tiene. Tío Francesco quiere venir. Pero ven acá, por supuesto. Ay, qué bien. Y lo vas a sentar ahí, lo vas a sentar al lado de Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo es? No, yo le iba a preguntar si tú has hecho un Get Ready With Me. Yo ya me voy a poner roja. Bolívar, yo no debo ya responder está eso, roja, ¿verdad? ya Yo está no debo roja. Pero es que yo no me imagino diciendo, hola amigos, ¿cómo están? Es que la pregunta para ir a una reunión con el presidente a discutir ahora ropa sí tiene ella para podría hacerlo. hacer como esta blusa con esta Lo tiene. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta blusa? Pero no entiendo el génesis de la pregunta, de verdad. Porque que yo la veo a ella tan ¿Tú bien no tienes puesta. TikTok, Lemmy? Ay, no, yo estoy atrás del último. Te hace abrir un TikTok para que haga Get Ready With Me. Tienes que hacer Get Ready With Me. Como que no en ese closet, Sandra. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle.